las cosas que a mí me apasiona, ¿sabéis cuál es? Que es verdad. Que todas las historias, los personajes, las fechas, los lugares, las historias, lo escrito aquí es verdad. No es una fábula, no es una novela, no es hecho por personas. Pérez Reverte, uno de nuestros grandes escritores, le hacen una entrevista y dice, tiene miles de libros en su biblioteca personal, miles, y le hace una entrevista y dice, ¿cuál de estos libros es indispensable tener en la librería? ¿Y qué dijo? Dice la Biblia, es el libro. En el principio a los cristianos se les conocía por los del libro, luego los del camino, y luego los cristianos, que solo habla 3 veces en la Biblia del cristiano, solo 3 alusiones hacen a los cristianos en Antioquía, Primera de Pedro, y bueno, 3 alusiones nada más. Los de la palabra de Dios, aquellos que hemos encontrado el tesoro en la palabra, una revelación. Yo lo que voy a hablar esta mañana, claro, es tan, entre comillas, profundo que a veces no quieres ir de nada, ¿no? De decir, no, les voy a enseñar algo que no entienden. No, es entendible, lo entiende una persona vulgar como yo. Lo que pasa es que es por fe. Es la fe que te hace confiar en Dios y decir, esta es nuestra guía. La palabra de Dios es verdad. Y resulta que de lo que os quiero compartir es de unos primeros versículos en la carta de Efesios, que Pablo escribe a los Efesios. Y esta carta tiene un significado bastante profundo de enseñanzas, de doctrinas para los cristianos. Él está escribiendo a una iglesia o a varias. Esta carta no va dirigida a una persona en especial. Hay otras cartas de Pablo que van dirigidas a personas especiales, específicas o con un ministerio, o sea, un servicio, un trabajo que están realizando. Otras, bueno, esta está Pablo con un corazón. Pablo, cuando escribe esta carta, es la primera que escribe estando preso. Él está preso en la cárcel por una causa injusta. Lo podemos leer en los Hechos. Decían que había metido a un griego en el templo, que aquello era un sacrilegio, y por esa causa, aun siendo mentira, pues le llevaron a los tribunales, y desde ahí hay un periplo de la historia muy bonita en Hechos que le lleva al final hasta Roma, donde escribe esta carta, donde está encarcelado ahí en una casa, encarcelado con un guardia ahí romano custodiándole. Y Pablo, con el anhelo, el deseo, él había estado 3 años en Éfeso con un grupo de personas hablándoles del Evangelio. Había ganado corazones, almas para el Señor. Y estaban todos como podemos estar nosotros, con unas ganas, una dedicación de hacer las cosas bien para con Dios, de buscarle. Y en medio de esto, pues hay muchas aclaraciones de las cosas que le agradan a Dios, que no le agradan a Dios, y la posición que nosotros tenemos como cristianos, que es importante. La identidad que yo tengo como cristiano. Por eso mi argot, mi forma de hablar también ha cambiado. Yo antes era de una manera y hablaba de una manera para mí bastante vulgar, incluso desagradable. Era un poco soez, era un poco, pues era lo que era. Y gracias a Dios, de una forma lenta, pausada, con el tiempo, Dios ha puesto otro vocabulario en nosotros, otra intención. Yo sé lo que digo, yo sé lo que quiero decir cuando digo lo que digo. A veces hay que explicarlo, ¿no? Hablar de una vida. Claro, hablas a alguien, alguna persona puede estar aquí por primera vez y hablas una vida de santidad, la santidad. Dice, esto parece que en cualquier momento echarán de aquí a volar y empezaremos a levitar por aquí. No habla de eso. La santidad es apartado, separado de, como la Iglesia, es un apartado, un separado de las cosas del mundo que tanta convulsión generan a tu mente, a tu corazón, a tu vida, que es necesario apartarnos de esas situaciones, como nos han hablado, de la carne, que representa eso, y las cosas del espíritu, que representa apartarte para una dedicación, para una meditación, para un tiempo de tener con Dios. Porque si Dios existe, que existe, hay que dedicar tiempo en conocerle, porque Él te conoce a ti, en conocerle, en estar bien con Él, en saber lo que a Él le gusta. Y aquí viene la palabra. Entonces no me extiendo y quiero
compartir unos versículos porque Pablo preso, tú fíjate, él está limitado, está preso, pero tiene un corazón ardiente por ellos, por los de Colosas. Estas cartas las escribe al mismo tiempo que a los colosenses, a los efesios, porque tiene una carga por la iglesia, por los hermanos, no porque esté allí, él no siente preocupación y todo el mundo se tiene que preocupar por él. Nos ha hablado ahora, él estaba preso en Cristo Jesús, habla. Yo estoy preso en Cristo, no me tienen presos los romanos, no me tienen presos las circunstancias X. El Señor sabe que yo estoy en esta condición, Él lo sabe y creo que es la mejor condición en la que puedo estar. Cuando estamos a veces enfermos o cuando estás pasando un mal momento o cuando estás en Cristo. En Colosenses nos dice que mi vida está, Colosenses 3, escondida en Cristo Jesús. ¿Eso qué es? Pues hay un misterio, ¿no? Ahí hay un recogimiento, hay una vida que la encierras ahí, que sabes que todo lo que te está pasando no es por casualidad, que incluso es lo mejor. Yo esto lo sé, yo he estado mucho tiempo, vosotros sabéis, y todavía ando ahí con la enfermedad un poco limitado. Y creo hasta el día de hoy, ciertamente, que Dios me tiene en esa circunstancia. Y que es buena para mí, lo tengo que creer, que valorar, porque Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Y aquí Pablo, imagínate, ni un reproche ni nada, preso, preso. Pero dice, en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay un posicionamiento. Hay una creencia de decir, esto que me está aconteciendo tiene un propósito. Yo hace años escribí un pequeño artículo y daba gracias a la droga. Aquella era una locura, estoy hablando hace igual 15 o 20 años, gracias, porque si yo no hubiera sido a través de esta adicción que tuve y de este tipo de vida, igual no hubiera conocido al Señor, igual no hubiera alguien que me hubiera ayudado o yo hubiera clamado como lo hice. Yo lo hice desde mi casa, literalmente. Una noche, me acuerdo perfectamente, hace ya, allá por el 85, el siglo pasado, fíjate, el siglo pasado. Clamé a Dios, Dios mío, si estás ahí, si es verdad que existes, una de estas oraciones, ahí agarrándote, sácame de aquí. Me quiero ir, quiero cambiar de vida, de nombre, quiero cambiar de todo. Dejaría todo si al día siguiente, como muchas veces se me había olvidado aquello y seguí en mi situación hasta que alguien me vio y me dijo, mira, Dios puede cambiar tu vida. La burla estaba en mí, el desaire, bueno, Él me ofrecía al Señor, yo le ofrecía otra sustancia y el pulso, ¿sabéis quién le ganó, no? Lo ganó el Señor, lo ganó el Señor. Pablo preso, aquí hay una situación que me gusta mucho. Él escribe a esta iglesia y estos eran gentiles, no eran hebreos, no eran judíos. Y claro, para nosotros, dice, bueno, pues, ¿y qué pasa? Pablo, como dice en Hechos 22, era un hombre excepcional, culto como pocos, instruido de manera desde pequeño, ahí en Damasco, no fue a los mejores colegios, tenía un profesor, Gamaliel, especial. Él sabía hebreo, sabía griego, sabía arameo y latín, conocía la historia. Él era fariseo, conforme a la ley, irreprensible. Estaba dentro del Sanedrín, los que juzgaban del pueblo hebreo. Era un hombre con una posición, carta de recomendación. Él iba a matar a cristianos, a los del camino, pensando que eran herejes. Este Pablo de Tarso, este hombre tan preparado, tan así, resulta que el Señor le manda a los gentiles. ¿Entendéis esto? Aquellos que no conocían de la palabra, que no tenían tradiciones hebreas, que no conocían del templo, ni de Salomón, ni de lo que significaba toda su cultura. Y el Señor le manda a esas personas. Podría decir, como dijo Jonás, ¿cómo me mandas a mí? Yo estoy preparado, me he preparado toda mi vida para esto, para ser fariseo, para guardar la ley, para preservar las enseñanzas. Fíjate, y le dice, no, te vas a ir a estos.
a esos que son idólatras, que no conocen a Dios, que son gente que ni les interesaba, que tenían sus tradiciones, su cultura, Y Pablo, por esa causa, aquí habla, dice, yo estoy preso por vosotros, por esta causa. No reprocha nada y su corazón, a mí es precioso, ¿no? Claro que hay un significado profundo ahí cuando queremos hacer algo para las cosas de Dios, cuando queremos servir, cuando queremos, como se suele llamar, tener un ministerio, casi siempre te quieres preparar para ello. Yo conozco personas que van a seminarios teológicos, que se quieren preparar para ser pastores. Está bien, el conocimiento siempre te puede aprovechar teológicamente, pero no quiere decir que vayas a tener un corazón de pastor. El corazón lo da Dios, el espíritu lo da Dios. Y cuando Dios te lleva a las situaciones donde tú no has pensado estar, ni donde tú quisieras haber estado, Dios te da, te capacita. Al que llama, dice la palabra, capacita. Entonces, no es por capacidades mentales, no es por sabiduría humana, no es por inteligencia, esto es porque Dios quiere. Esta es la gracia de Dios, soberana, porque Él quiere. Dice, porque Él ha escogido a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no era. Así empieza la carta a los Corintios, ¿es así? Para deshacer tanto entendimiento, tanta vana cultura, tanta banalidad en esta y en las otras sociedades, que hay un contrapeso. Los que tienen fe y creen en el Señor Jesucristo, y no hablo de religión, para nada, los que caminan con Dios, los que tienen temor de Dios, los que han visto un sacrificio por fe, que el Señor hizo por nosotros y nos da una nueva vida. La vida del cristiano es una vida apasionante y al mismo tiempo apasionada por las cosas de Dios. Dice aquí Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él no lo elige, aquí no elegimos, aquí Dios decide, es una soberanía. Ahí hay un tema precioso de la soberanía, de Dios es soberano. Si hay un Dios sobre los cielos y la tierra, creador del cielo y la tierra, es soberano. No le podemos decir al Señor cómo tiene que hacer, en más, nosotros no podemos. Y nos habla Isaías, y nos habla Deuteronomio, y nos hablan los Hechos de la idolatría del hombre, de hacer ídolos de madera, de oro, de barro. Dice que no oyen, que no ven, que no contestan. Abominación para Dios es la idolatría. Yo, Pablo, dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Claro, esta introducción es importante. ¿A quién está hablando? Dice, a los santos y fieles. Claro, cuando dices, aquí quién es fiel y quién es santo, pues a nadie levanta las manos. Pero dice la palabra que antes Tare también nos decía, en Cristo. En Cristo sí hay esto. En ese posicionamiento de estar en Cristo hay eso. Hay esa intención en el corazón que Dios te ayuda a llevarlo hacia adelante. Y dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta introducción, gracia y paz. La gracia es el regalo inmerecido. La gracia es eso, cuando oímos gracias, es un favor inmerecido, es un Dios. Y no solo es la gracia de la salvación, que no es por obras, ¿vale? No es por obras, no es por nada que nosotros podamos hacer, no nos justificamos por buenas obras. Sería insultar a Dios, querer ganar el reino o su relación por hacer buenas cosas. No es así, no es por obras, es por amor. Él lo hizo así por nosotros. Todos sabemos que es esto en Efesios 2, más adelante lo deja muy claro. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, Señor Jesucristo. Hay un mensaje también implícito aquí en esta carta, que es el mensaje, el Evangelio de la paz, ¿no? De la paz. En este escrito de Pablo, en esta carta, lo menciona repetidamente, el Evangelio de la paz, tener la unidad del Espíritu en la paz. Lo repite muchas veces, es importante este tema y se lo quería transmitir así a sus
a sus oyentes o a sus hermanos en Éfeso, ¿no? Seguidamente dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que están los que están en el cielo como los que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí esto está tan condensado. Aquí hay un evangelio, como se dice él, glorioso. Aquí hay una condensación de enseñanza, de doctrina, de cosas que podrías estar, y hemos leído los 13 primeros versículos. Yo leía esto y veía, ¿no?, por la causa que Pablo estaba en la cárcel. Lo dice, yo lo he mencionado antes, en Efesios 3:1, ¿no? Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. En el 4:1 nos dice: yo pues preso en el Señor. Como he dicho antes, sus circunstancias él sabía por qué estaba en esa situación. Él conoció su causa y los motivos por los que él estaba ahí, preso. Esta es una buena connotación de decir, todos, de una forma u otra, estamos presos de algo. Me explico, muchas veces hacemos el clamor que es de la libertad. A todos igual nos gustaría vivir en una libertad, pero estás restringido por el trabajo, por tu familia, por las responsabilidades que tengas. Esto de hacer lo que uno quiere es una utopía, ¿no? No hay libertad. Incluso en 2 de Pedro 2:19 nos dice que cada cual es hecho preso o esclavo de aquello que te domina. Hay muchas cosas que nos dominan que no puedes liberarte de ellas tan fácilmente, que te gustaría no hacerlas, pero que al final las haces. ¿Quién nos librará de esto, no? Cristo. Pero eres preso. Suena un poco fuerte, ¿no? Pero la verdad es que somos esclavos de las cosas. Hay unas que son vicios, hay otras que no son vicios, que son realidades. Yo, al estar casado, ya no puedo hacer como igual me gustaría hacer. Tengo una responsabilidad conyugal y tengo que estar sujeto, esclavo, suena fuerte, ¿no? Preso del compromiso que hice en su día. Hice un compromiso en su día y eso me lleva a estar en una condición. Mi mujer viene hoy de viaje, yo querría esta tarde igual ver el partido, pero tengo que ir a buscarla. Una cosa es lo que a mí me gustaría hacer y otra cosa es lo que tengo que hacer. Igual llego un pelín tarde, si me está oyendo, Preso, enfermo, pobreza, limitado, pero todo cambia cuando es en el Señor. Yo la decisión que he tomado están en el Señor. Están en el Señor. Eso cambia un poco, porque yo sé que esta circunstancia, el vivir, pues como vives, donde vives, con quién vives, los trabajos que realizas, no mucha gente puede decir, están en Cristo.
están sujetas a Cristo. Yo en mis situaciones quiero que estén sujetas en Cristo. Eso me hace entenderlo de otra forma. Que Pablo tuviera un ministerio a los gentiles, que Pablo estuviera preso, todo parece una incongruencia. Un hombre tan preparado, tan potente, con tanta capacidad, parecía que había sido un fracaso en su vida, ¿no? Estar preso y una iglesia de gentiles, de personas tan vulgares. No tuvo una sinagoga con gente, con maestros, con allí un coro bien adornado, todo bajo el Levítico. No era eso. Y él estaba en Cristo Jesús, sabía que era lo que Dios tenía para él. No es su elección, es la soberanía de Dios sobre él. No es fácil entender esto, pero es imprescindible para la vida del cristiano. Saber que Dios tiene control de todo y que nos dejemos controlar. El ministerio no deseado, aceptado. Él ya da su testimonio, esto que os he comentado antes, ante Agripa. Él le dice quién era. En Hechos 22 le dice cómo había sido educado, dónde había sido educado, las características de por qué había sido educado así. Tenía un propósito de ir. Él se le quedó pequeño Jerusalén. Él iba a Damasco a acoger a los cristianos, a los del camino. Él no fue rebelde cuando está en Hechos 26, 19 hablando a Agripa. Este era el sumo en aquel momento, el político que tenía que darle la explicación a él, y le dice, cuando le está narrando su testimonio, hay una frase bonita. Dice, y no fui rebelde al llamamiento, no fui rebelde a lo que Dios quería para mi vida. Tenemos casos de que sí. ¿Os acordáis de Jonás? Jonás fue rebelde, no hizo caso. ¿Por qué no hizo caso Jonás? Porque él era un hombre preparado, él era un hombre que tenía unas capacidades, y el Señor es el primer profeta que le manda a los gentiles. Los profetas eran para el pueblo de Dios. Qué bien estamos cuando estamos bien. Qué bien hablamos cuando hablamos a los que quieren escuchar. Pero cuando te dicen, ves a esto, ves a esta situación, y dices, pues estos no quieren, pero si es que estos son paganos, es que estos son, eran los de Nínive, eran así. Y Jonás no quiso ir por eso, porque no eran del pueblo, eran gente mala. Y le dijo, Señor, yo te mando, tú vas y te voy a decir el mensaje que les tienes que dar. Y así fue, y hasta que él no lo entendió y no dobló su corazón, fíjate lo que le pasó a este hombre, ¿no? Entonces, nuestra vida en Cristo Jesús, ¿no? Podríamos decir que cuando Él habla de gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, son palabras muy contundentes. Hablar hoy del señorío de Cristo Jesús no es fácil. No es fácil. La gente, nadie o casi nadie, quiere estar sujeto a nada. Entendemos que eso es falta de libertad. Entendemos que ¿quién quiere ejercer señorío sobre mi vida? Es difícil que alguien se rinda, algo así, pero es el tema. El Señor, hay muchos cristianos que solo piensan en Él, en una salvación, en el cielo. Dios tiene que ser bueno y tiene que salvar a todo el mundo. ¿Cómo alguien va a ir al infierno? ¿Cómo? Hay mentalidades que son así. Pero la verdad es que Jesucristo es el Señor. El Señor. ¿Bien? Y si Él no es el Señor, no hay señoría. Y si el Señor no es en señoría, no es el Señor. Entonces, en vana es nuestra fe. En vana es nuestra fe si Él no ejerce un señorío sobre la vida de los cristianos, ¿no? Como os digo, el Evangelio habla de cosas tan excepcionales como esta, ¿no? Pablo les desea gracia y paz, como hemos leído, gracia y paz a vosotros. Él está en la cárcel, con buenos deseos, no tiene ninguna gritud, no tiene queja, y está en una condición complicada por ellos. Y les desea, qué bueno estos deseos. Y cuando yo leía esto, he leído varias veces en estos días esta carta,
he sacado una conclusión, algo que yo experimento alguna vez y lo quiero compartir con vosotros, porque Pablo empieza después de esta salutación y empieza: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Otra vez en Cristo, bendito. Yo le veo aquí orando. Él empieza orando: bendito Dios, Padre Celestial. Empieza en una disposición, ¿no?, de oración, pero al mismo tiempo está escribiendo. Mi recomendación: yo soy todavía joven, pero me gusta escribir, creo que es una cosa que se está perdiendo mucha por el tema de los ordenadores, ¿no? Yo también uso ordenador, pero cuando leo la palabra me gusta escribir. Yo tengo la Biblia, mira, pinturrejeada, la tengo, porque a veces hablan, el otro día, de este mismo texto, apunté en el Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Nos compartían el domingo pasado, ¿o no? En esa, y nos llevaron a ese texto, y apunto, y me gusta escribir. Y ahí me he encontrado esta verdad que yo creo que a Pablo le pasaba, que cuando me pongo a leer y escribo algún pensamiento, llega un momento que me paro. Me paro, lo escribo, digo, aleluya, gloria, qué bonito, ¿sabes? Digo, qué bonito, ¿no? Qué cosa. Y hay, no sé, es algo que a mí me llena, me complace. Por eso digo, es bueno que leáis, pero es muy bueno escribir. Vas escribiendo, o lo que aquí pone, que lo vas copiando, los mismos versículos, o vas escribiendo aquello que piensas, que te está diciendo. Y hay veces que te paras y dices, gloria a Dios, qué bonito, ¿no? Cómo habla la Biblia de estas cosas que alientan el alma, que confortan, que encuentras verdades aquí, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que nos ha bendecido con toda la bendición espiritual en los cielos. Y te tienes que parar y decir, Pablo estaba aquí orando y expresando esto. Yo aquí me paré y no me queda otra que decir, hay cristianos, hermanos, que estos versículos yo creo que los malentienden cuando hablan de la prosperidad. Hay doctrinas, enseñanzas que dicen que si eres cristiano todo te tiene que ir bien, tienes que ser prosperado, tienes que ganar dinero, tener un buen coche, una buena casa, tal. Digo, a ese evangelio nos apuntamos todos, ¿no? Pero luego la verdad no es esa. La verdad es que tienes que pagar, os advierto, este mes nos han dejado el contrato que teníamos anteriormente con la eléctrica, que teníamos un pago fijo, un precio fijo, ya no estamos en el fijo, estamos en el indexado que se llama, o sea, que nos tenemos que estoy por apagar las luces ya. Esta reunión nos va a costar más dinero que ojalá saquemos beneficio, ¿no? Ojalá saquemos beneficio. Hablamos de la prosperidad, no me interesa mucho porque sé que no es así, sé que estamos pasando lo difícil y hay gente que ama a Dios y lo está pasando difícil. Hay gente que nos cuesta llegar a fin de mes, hay gente que está haciendo equilibrios. ¿Por qué entonces nos quieren decir que el que cree a Dios todas las cosas le van a ayudar para bien y van a prosperar? Y yo sé que no. Y es más, es que aquí lo dice claramente, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Algunos se para ahí, con toda, quiere decir con toda. No, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay una bendición que es espiritual. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad os ha sido dada de parte de Dios. Hay una vida potente espiritualmente. Hay una vida que es capaz de albergar malas situaciones. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nos han dicho ahora en Romanos 8, leí así, ¿no? Pobreza, hambre, persecución, desnudez. Está hablando de lo que está hablando. No es algo imaginativo, está hablando. ¿Quién me separará del amor de Dios? ¿Lo pasaré mal? Pues lo puedo pasar mal de una forma económica. Yo lo he pasado mal económicamente. Yo sé lo que es estar detrás de una fila en un comedor social para coger leche para mis hijas, estando en la obra.
estando en la obra, estando amando al Señor con un corazón importante allí, y tenía que pedir caridad, y tenía que ir a por la leche, y tenía que hacer cosas, y dignamente, esperaba en la cola, y yo quería ser el mejor esperando en la cola, ¿no? Ni me colaba, esperando. Y situaciones, y yo no me quiero poner de ejemplo, pero lo he vivido, y hoy es el día que tenemos circunstancias ahí complicadas. Por eso sé que esta doctrina no es seria. Sí sé que cuando nos bendice, que es Él el que bendice, el Señor es el que bendice, lo hace de una forma espiritual. Y Pablo está orando: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Como os digo, creo que Pablo está escribiendo, está orando, sigue escribiendo, y cuando estás haciendo esto te vienen unas cosas, como os digo, bonitas, ¿no? Dice Pablo en el 3.1, pongo aquí este ejemplo para que esto sí me, como que confirma igual un poco este pensamiento. En el 3.1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, así que habéis oído de la administración, y sigue hablando de la administración, de la economía cristiana, de la economía de la gracia, de cómo se administra la gracia de Dios que me fue dada por vosotros. Y él sigue hablando, pero luego, un poco más adelante, en el 14, retoma, leerlo luego con esta intención, retoma la cosa y dice: por esta causa, vuelve a repetir, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esta sería el segundo versículo, pero él está orando sigue explicando la administración en la iglesia espiritual, y sigue: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay por causas que tenemos que orar de una forma importante. Él dice aquí, ahí es una postura de doblar las rodillas, de humildad, de admitir un señorío, una actitud del creyente. La oración manifiesta muchas cosas de la vida de un cristiano, de un creyente. Manifiesta, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú puedes saber, discernir lo que hay en una persona oyéndole hablar. De lo que habla mucho es lo que hay en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra, llena de sabiduría, es cierto. Uno habla de lo que está lleno en su corazón. Si estás todo el día hablando de deportes, pues eres un apasionado de deportes. Puedes estar hablando, la mayoría de tus conversaciones identifican la persona. En la oración, el clamar a Dios, la adoración, el tener siempre una palabra, como dice la Biblia, sazonada con sal, que sea diferencial, que esté en tu corazón, porque también se nota, ¿no? Cuando hay mucho que solo es fachada y te hablan con una frialdad de cosas de Dios, pero hay quien tiene el corazón caliente, hay quien tiene el corazón caliente, y cuando te habla ves que hay una verdad que viene de la palabra de Dios. ¿Os acordáis del caso, me gusta mucho, de Daniel, aquel hombre especial en la corte? Este hombre era, en aquel entonces, cuando escribe el libro de Daniel en el capítulo 6, era un hombre que estaba en la corte y era de lo más potente que había en el mundo en aquel entonces. Estaba ahí en Babilonia y era lo más potente, la potencia mundial ahí, y él estaba en segundo, por haber interpretado sueños, por haber guiado. Y llega un momento que siempre hay enemigos, siempre hay gente que quiere echar por tierra la fe, los cristianos, el cristianismo, lo quiere menospreciar. Y hay un decreto, ¿sabéis? Hay un decreto de que no se puede adorar, que no se puede orar a nadie más que no sea al emperador, al rey. Y cuando lo sabe Daniel, se va a su casa, deja su puesto de trabajo literalmente, se va a su casa. ¿Y qué hace? Todos sabemos, ¿no? Abre las ventanas de su casa, se pone de rodillas, se pone mirando hacia Jerusalén. Él estaba en Babilonia, o sea, se pone ubicado hacia Jerusalén, de rodillas, y se pone a orar. ¿Cuántas veces
me hubiera gustado asomarme a esa ventana, ¿no? Ver a Daniel en esa... Un hombre muy sabio, ¿no? Allí había filósofos, había astrólogos, había... sabemos, ¿no? Habla la Biblia, y él estaba por encima, tenía una capacidad que Dios le había dado, que estaba dentro de ese imperio con un puesto muy relevante, muy importante. Y va a su casa y abre, y cuando yo veía esto, digo, él abrió, se dirigió su mirada hacia Jerusalén, hacia el templo que había sido saqueado, y representa a Cristo. Entrar en tu aposento, en tu habitación, abrir las ventanas, que no tengas vergüenza. Es más, él lo hizo a propósito, que vean quién soy. Y se puso a orar y levantó sus manos. De hecho, eso le costó entrar al foso de los leones. Así fue. Y ya era un hombre, tendría 80 años, no estamos hablando de Daniel, el nene que le llevaron Nabucodonosor allí a Babilonia. Era ya un hombre. Y podría decir, bueno, como decimos mucho, yo en mi corazón, yo estoy aquí, pero yo en mi corazón, no, en su corazón no, él era así. Abrió las ventanas de su casa, se puso de rodillas, se puso a orar hacia esa dirección. Qué bueno. Por esa causa, hay por causas que tenemos los creyentes que doblar nuestras rodillas delante del Dios y Padre. Hay por causas. Yo recuerdo por causas que he tenido que... Todavía hay algunas. Que tienes que doblar la rodilla y clamar a Dios, y abrirla, que la gente no es una... Mira, hay veces, hay tiempo, no es una debilidad. Hay veces que parece que la fuerza, que la arrogancia, que la altivez te puede llevar a que te respeten. ¿Sabes lo que está pasando en España? Tenemos que orar, dice la palabra, por nuestros gobernantes. Tenemos que orar por quien nos está dirigiendo, sea del partido que sea. Tenemos que orar, dice la palabra, orar por vuestros dirigentes, por vuestros gobernadores, y te sigue diciendo para qué, porque es necesario que haya paz entre nosotros, que se gobiernen bien, que sean lo mejor. Nuestra responsabilidad no es especular con la política, es orar por ellos, porque si Dios es Dios, tenemos lo que tenemos. Porque Dios lo permite, y Dios pone y quita reyes, y en esta propia historia de Daniel lo vemos, cómo Dios levanta a Nabucodonosor para darles 4 palos al pueblo hebreo porque estaban idolatrando, estaban fuera y Dios se usa también. Entonces yo entiendo esto, tenemos los políticos que tenemos, y yo oro por ellos, y que Dios les dé sabiduría, inteligencia. No me voy a especular con esto. Pero sí hay una cosa que es cierta, ¿sí? Para los cristianos. Leo unas noticias y resulta que como ahora España aparentemente, políticamente, está en una debilidad, en una cierta debilidad, va a haber unas elecciones pronto y ya sabemos cómo está un poco el país. ¿Qué pasa? Lo podemos ver, para irnos de España, en Rusia, la guerra que está habiendo. Cuando alguien está débil es cuando se le ataca. Cuando alguien está débil es cuando en una negociación puede sacar un provecho. Cuando alguien está débil, ¿no? ¿Es así el mundo? No. Dice el Señor mismo, les dice así. Les dice, los gobernantes de este mundo se enseñorean del débil, y que no sea así entre vosotros, les advierte. Que no sea así entre nosotros. Cuando veas a alguien débil hay que ayudar. No hay que manipular. Pero a lo que voy es que la noticia es la siguiente. Dicen que España está un poco débil. Entonces los vecinos de Marruecos están ya queriendo ganar territorio, el tema de la pesca, situaciones, ¿vale?, políticas que ahora no es el momento de comentar, pero que se hace casi siempre. ¿Por qué? Porque hay debilidad. Porque es un gobierno aparentemente débil. Entonces el señorea. ¿Qué sucede? ¿Cómo explicarlo? Cuando te ven a ti débil, cuando aparentemente te ven a ti débil, quieren abusar de ti, quieren enseñorearse de ti, quieren hacer eso. Entonces la gente, algunos sabemos, pues tienes que mostrar un carácter. Tienes que decir, no, yo soy fuerte. Yo tengo un carácter y entonces la gente nos acerca, no negocia contigo, te respetan. Eso es carne. Te respetan
porque eres fuerte, porque tienes una autoridad, porque representas algo. Y bueno, eso es carne, eso está mal. Los que confiamos en Dios, la autoridad, el respeto y todo, está en Cristo. No luches por tu situación, por tu puesto. Dios sabe. No luches por tu puesto. Muchas veces luchas y te quieres dar codazos, que nadie te sobrepase. No hay cosa mejor. Mira, yo predico, yo hablo de la palabra. No hay mayor satisfacción que ver que los de al lado, que los hermanos lo puedan hacer mejor que tú. Hay alguien que dice, esto lo hace muy bien, no le voy a invitar más a hablar, que me va a quitar el puesto. Estoy como loco, porque me quite, no como loco, me gusta hacer lo que hago, ¿no? Pero que pueda, no peleemos por encontrar esto. Pablo aquí dobla sus rodillas. Daniel aquí está doblando sus rodillas. Hay oraciones que son preciosas, unas cortas. La oración de Jabes, qué bonita es, ¿no? Si Dios me concediese, y se pone a hacer una oración que viene ahí en Primera de Crónicas. Hay oraciones, yo tenía aquí algunas, pero no es el momento, ¿no? Hay oraciones, y te recomiendo que leas el primer libro de Reyes en el capítulo 30, cuando Salomón, el hombre más sabio que había en ese momento, los dichos de Salomón, los proverbios de Salomón, sabiduría hasta el día de hoy, libros súper leídos. Salomón, cuando va a edificar, cuando va a inaugurar el templo, ¿qué oración hace? Qué cosas más bonitas, cómo es lindo el poderlo leer. Y como os digo, hay oraciones cortas, hay largas, hasta de Jabes, que dice, si Dios me diera bendición y ensanchase mi territorio y su mano estuviese conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, el mal que yo pueda hacer, que no me dañe. Qué bonito. Y dice que le otorgó Dios lo que pidió, así. Hay oraciones largas, hay oraciones cortas, es el sentido de tu corazón. ¿Os acordáis del fariseo y el publicano? El fariseo dice que se ponía de pies y oraba consigo mismo, se hablaba a él mismo. Y el publicano, este hombre, solo se daba golpe y decía, pues pecador, ten piedad de mí, Señor, sé propicio a mí. Dice que se fue justificado, fue sincero, había sinceridad en su oración, en su corazón. Y para estos de la prosperidad te digo que Juan, en su tercera carta, le dice al amado Gallo, a un hombre en especial que era amado en la iglesia, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué condicionante, ¿no? Yo deseo que te vaya bien, que seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. Porque si tu alma no prospera, no crece, no tienes buena relación con Dios, vas a ser un hombre ruin en esa prosperidad. La mayoría pasa así. Qué malo es el dinero, qué malo es idolatría. La Biblia lo habla así, el amor al dinero, raíz de todos los males. El amor al dinero, raíz de todos los males. Cuando está hablando de la avaricia, dice que es igual a la idolatría. La idolatría, el dinero, el poder que da el dinero. ¿Cuánta gente no vemos destruirse por este tipo de idolatría? No solo son las imágenes, algo que nos causa idolatría. El dinero causa idolatría. Y hay otra cosa que también causa idolatría, que hoy se lleva mucho también, y que igual no la podemos ver como tal, pero yo creo que algo tiene. ¿Sabéis cuál es? El propio cuerpo, tú mismo. A veces nos idolatramos. El hombre está en una lucha constante con no querer envejecer. Hoy en día hay más gimnasios que nunca, ¿no? Porque te quieres poner... Hay más dietas que nunca, hay gente que tiene problemas, hay más dietas que nunca, hay una obsesión por la medicación. Estamos corriendo contra natura. Ya te puedes hacer la gimnasia que quieras, puedes comer lo que te dé la gana, puedes hacer lo que tus años son los que son. Y dice que en los más fuertes, la Biblia, ¿cuántos años dice? Son... ¿Cuánto? 120. Pues estoy preguntando porque yo no lo sé, Sí, 80 en los más fuertes.
De 70 a 80, ¿no? Bueno, ¿dónde hay que firmar? ¿No? Como digo, ¿dónde hay que firmar? Llegar a 80 años con vitalidad y bien. Pero la verdad es que a lo que voy, que hay una cierta idolatría en esto también, ¿eh? Si quieres poner hoy un negocio, pon una tienda de estética, ¿eh? Son los únicos. En su día era poner un bar, ponías un bar y te iba a ir bien. Hoy en día ya es la estética, los gimnasios, las perfumerías, todo esto está. Hay un culto al cuerpo y sobre todo hay una como desesperación porque pasen los años. No podemos ir en contra de la naturaleza. Eso es contra natura. Entonces, vive bien. Come lo que puedas, come lo que puedas, cuantas veces puedas, no nos volvamos locos, que las dietas, los gimnasios y todo eso, como Pablo le hablaba a Timoteo y le decía, yo sé que el ejercicio carnal para algo aprovecha, dice, pero la piedad aprovecha para todo, para esta vida y para la venidera. O sea, que de aquella ya Timoteo, que era joven, igual también le gustaba ir al gimnasio. La avaricia es idolatría también, ¿no? Así dice, 1 de Timoteo 4:8, aquí lo tengo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida y la venidera. Vamos a acabar con una declaración muy bonita. Yo empecé a leer con interés esta carta porque la semana pasada, cuando se compartió de ella también, hay 3 frases en este mismo capítulo que me llamaron mucho la atención. Y es cuando dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Más adelante dice en el 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y en el siguiente versículo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En las 3 situaciones lo pone antes. Fíjate, yo no lo entendía, aunque lo entiendo, no lo sé explicar, pero lo entiendo. Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue eso? El Señor nos escogió de antes. Estamos predestinados de antes de la fundación del mundo. Dios, que todo lo sabe, que todo lo puede, que es Dios. Él ya lo tenía preconcebido. Él ya sabía que iba a venir su Hijo, que íbamos a tener una restauración, que íbamos a caer, todo esto, este círculo de la vida. Dios de antes habla del Padre, luego habla de la obra de Jesucristo, en segundo lugar, que vino Cristo y nos hizo entender el evangelio de la salvación de nuestras almas y le aceptamos. Y después, el tercer paso, nos sella con el Espíritu Santo, que son las arras. Las arras, sabemos lo que son, ¿no? Es un depósito para decir que un día Él vendrá por nosotros y deja un depósito y eso lo sella en nuestro corazón y dice que es el Espíritu Santo. Es la Trinidad. A veces esto que es tan difícil de explicar, sobre la Trinidad, es decir, o sea que está en este texto involucrando al Padre,
de antes de la fundación del mundo, al Hijo que vino al mundo a salvar nuestra vida y al Espíritu Santo, el que tenemos la herencia, la promesa, nos han hablado de una vida eterna para siempre. El hombre es eterno. Hay una eternidad en el corazón del hombre. Dios ha puesto una eternidad en nuestro corazón. Hay una vida eterna, si no, seríamos desdichados. Estar batallando contra la carne, contra estos deseos, contra esta situación y querer agradar a Dios. Él te da el Espíritu Santo para que seamos capaces de hacerlo. Si no, sería mejor decir, como aquel que decía, come y bebe que la vida breve, ¿no? Qué proverbio, come y bebe que la vida no, es breve aquí, pero hay una vida eterna. Dios, desde la eternidad, conociéndonos de antemano, qué misterio, ¿no? Conociéndonos de antemano, manda a su Hijo para la salvación de nuestra vida, porque Él sabe que somos pecadores, que hemos desobedecido, que nadie busca a Dios, nadie, así dice la palabra, no hay quien busca a Dios, no hay quien haga lo bueno, no está en el hombre, no está en mi naturaleza. Por eso vino Cristo Jesús a darnos una nueva naturaleza, una nueva convicción, una regeneración del hombre, vestidos del nuevo hombre. ¡Ay, qué bonito! Vestidos de una nueva naturaleza, donde cambia tu naturaleza, tu forma de pensar, de hablar, de coordinarte en esta vida. Entonces, es con un propósito, para alabanza de su gloria, para darle gracias desde lo que fue, lo que está siendo y lo que va a ser. Entonces ahí no nos queda mucho más que decir, Señor, vamos a participar de aquello que todavía, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Está hablando no de tu novia, ni de tu mujer, ni de tus hijos, está hablando de la vida eterna, Cuando leéis este mensaje, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para todo aquel que le ama. Él tiene preparado para nosotros esto. Si no, seríamos un poco desdichados. Vivir este tipo de vida, este tipo de trabajo allí donde no hemos querido ir, ni hemos decidido. Yo eso lo tengo claro, ni lo he decidido, ni estoy preparado, ni lo hubiera escrito en ningún sitio. Pero Dios te tiene. ¡Ay, qué bueno! Y es el mensaje. Por esta causa, Pablo dobló sus rodillas, por esto, y él sigue escribiendo, y decía que no ceso de dar gracias por vosotros. Qué bonita oración, Eso es otra oración, están entre oraciones y se para, léelo así. Hay momentos que se pone a orar y se para y venga, y ahora voy a orar y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso de dar gracias. Qué bonito es esto también, cuando somos capaces de dar gracias por las personas, y que a las personas les vaya bien. Porque hay algunos, pocos, pero hay algunos que cuando te va bien, como que se molestan. Hay algunos que les gusta casi que te vaya mal, ¿no? Hay gente que prefiere, ¿y a este cómo le está yendo mal? No, ya lo sabía yo. Si es que claro, si tomando estas decisiones, si se va, pues ¿cómo le va a ir? Y parece que nos gusta. Oye, a este, bueno, le va bien, sí, vale, pero y a fulanito tienes que dar con alguien que le vaya mal para que haya conversación. Doy gracias a Dios, qué bonito, tener una actitud de agradecer por las familias, por los hijos, por lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y bueno, pues con esto os quería compartir esta mañana este mensaje de este gran hombre de Dios, este hombre que escribe desde la prisión es una carta preciosa, Estos versículos, esos 6 capítulos que tiene, son preciosos, instruye muy bien a la gente a cómo vivir en la iglesia, cómo vivir una vida cristiana, y me gusta esto, que él, aun limitado en la cárcel, posicionado en un sitio no deseado, tiene un corazón y una enseñanza muy bonita, muy bonita. Entonces, le doy gracias a Dios por este día, vamos a orar y que tengáis buena semana. Señor y Dios, gracias, Dios. Gracias por tu amor derramado en nuestra vida, que es tan incomprensible, que nos has amado con un amor eterno, dices. Va a ser para siempre, no es cuestión de moda ni de tiempo.
Hay un amor que nos va a acompañar allí donde vayamos. Dios mío, gracias. Gracias por restaurar nuestra vida, por darnos a conocer estos misterios, esta palabra. Gracias, Dios, que se hagan remar en nuestro corazón, que sean vivas, eficaces para nosotros, Dios mío. No queremos caer solo en la palabrería, Dios. Queremos que sea útil, que sea eficaz, que sea viva en nuestra vida, Dios. Gracias por guiarnos a ella, por enseñarnos. Gracias por cada corazón aquí esta mañana, Dios mío. Bendice a cada familia, Dios mío. Prospérales, que tengan salud, Dios mío, así como prospera su alma. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Aleluya.